Hoy en esta tarde voy a estar leyendo sobre el tema Caminando en las aguas de fe. Voy a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33. Amén. Si tiene su Biblia con usted, amén, me puede seguir. Pero antes de eso voy a orar para poder empezar esta predicación. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Padre Santo, por lo que hemos estado en este día, Padre. Damos gracias, Padre Santo, porque vamos a escuchar tu palabra. Te pido que le des palabra, que le des más sabiduría a los que nos están sintonizando. E igual a mí, Padre, que yo pueda aprender más, que no sea mi palabra, sino tu palabra, Padre, que nos dé sabiduría y que podamos agarrar algo más de tu palabra, Padre. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33. Amén. Si tiene su Biblia con usted me puede seguir. Se lee el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Una fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asióle de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué me dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Que cuando uno va a la playa o a una piscina y no sabe nadar, usualmente lo que pasa es que hay una persona que le dice: «Súbete, métete en la agua, vas a poder nadar». Y a veces nosotros nos metemos, pero lo que pasa es cuando nos metemos a esas aguas, nos da miedo y no podemos a veces nadar hacia la tierra, hacia lo plano, donde podemos estar seguros. Pero lo que pasa acá con Pedro, él vio a Jesús en las aguas y le dijo que caminara hacia Jesús. Y eso es lo que es caminando en las aguas de la fe. Las dos cosas que Pedro tuvo para poder mantener caminando en las aguas era primero el valor. Y dice en el versículo 27: «Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis». Amén. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro: «Yo soy, ten tu mirada en mí, que yo soy y tú puedes confiar en mí». La segunda cosa que tuvo Pedro para poder caminar en las aguas era la obediencia. Él le obedeció a Dios, la llamada que Dios le tuvo, la llamada que Jesús le dio a Pedro. Y en el versículo 28 dice: «Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». El 29. Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro en la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta obediencia era porque él supo que era Jesús. Él supo que con la llamada de Dios, que si escuchaba la palabra de Dios y tenía confianza con Jesús, podría caminar sobre las aguas. Lo que pasa hoy en día es que hay momentos difíciles que son como las olas, las que son los problemas que a veces decimos que ocupamos ayuda, que ocupamos confianza para sobrepasar estas olas, esos problemas. Y si mantenemos la obediencia de Dios, de Jesús, podemos caminar sobre las aguas, sobre los problemas que nos pasa a nosotros. Pero una cosa es que pasó aquí con Pedro, que él no se sentía seguro, pero lo que a veces pasa es que nosotros a veces pensamos que la obediencia a los mandamientos de Jesús que va a parecer arriesgada, que si caminamos en esos problemas, que algo mal va a pasar. Pero eso no es lo que es correcto, sino que si nosotros dependemos en nuestra propia dependencia, eso en sí es arriesgada, es algo que es arriesgada, amén. Porque si nosotros mantenemos la mirada en Jesús, si tenemos la confianza que podemos seguir en las aguas, nosotros podemos caminar sobre las aguas y pasar esos problemas. Pero si nosotros quitamos la mirada como Pedro y miramos los problemas, miramos lo malo que está pasando, nos hundimos en esas aguas, en los problemas, y nos olvidamos de nuestra fe, y nos olvidamos de qué Jesús nos ha hecho, y hundimos en esos problemas. Y esto lo que pasa es, miramos un problema grande, un problema difícil, but if you maintain your faith, si mantienes tu fe, tu seguridad en Jesús, tu fe va a crecer, vas a poder seguir sobrepasando este problema. Pero, ¿por qué a veces uno se olvida? ¿Por qué a veces uno se deja de la mirada de Jesús? Es porque a veces dudamos que lo podemos con Jesús. A veces nos olvidamos y no estamos seguros que lo que podemos hacer es bien, amén. E igual cuando Jesús estaba en otra parte, cuando Jesús estaba en el barco, amén, durante la tormenta, los que estaban ahí en el barco se olvidaron que Jesús estaba con ellos, que Jesús estaba en ese lugar para quitar la tormenta. Pero cuando se recordaron y amaron a Jesús, esas tormentas, esos problemas se quitaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es no olvidarnos de que Jesús de lo que Jesús ha hecho, sino recordarnos lo que Él ha hecho en nuestras vidas y saber que todo hay un propósito con nosotros que Él nos ha dado. A veces, si uno mira y que los problemas se ponen difíciles, las olas se hacen grandes y quitamos nuestra mirada, nos hundimos como Pedro.
Y lo que pasa con esto es de que habrá una cosa que Jesús nos ha llamado, pero nos hemos olvidado de que hemos hecho en su palabra. Y lo que desafortunadamente pasa es que nos hundimos y nos bajamos de la mirada y nos dejamos de ir con Jesús. Pero lo que tenemos que hacer es ya clamar a Dios, clamar a Jesús en nuestras dificultades, porque no importa lo que uno esté pasando, si nosotros nos recordamos de lo que de Jesús, de lo que ha hecho, si nosotros nos recordamos de lo que nos ha llamado, Jesús nos da la mano y nos recoge de estos problemas. Pero manteniendo la fe se pone, a veces uno lo mira que se pone difícil porque hay tantas cosas que siguen pasando. Cuando ando en la escuela y ando en los trabajos, en los estudios, siempre cuando se me olvida algo, siempre voy al maestro, al encargado, que está ahí para la ayuda, que nos ayuda, que me da la respuesta, que me ayuda con ese problema en la clase. Pero a veces digo que con mi propia inteligencia, con mi propia sabiduría, que yo lo puedo hacer, que yo puedo hacer ese trabajo sin la ayuda del maestro, sin la ayuda del profesor. Pero unas veces me he pasado a mí donde trato de hacer ese examen, ese papel, sin ayuda, pero a veces no se me sale bien. Lo que pasa, lo que hago, pido y clamo para ayuda, para recogerme de ese problema. Y eso es lo que tenemos que hacer a veces, es clamar y pedir para ayuda. Y si nosotros sabemos que estamos en estas dificultades, tenemos que clamar a Jesús, clamar a Dios, porque Él nos dará la mano y nosotros vamos a seguir caminando. Amén. Pero la cosa no es así nomás decir y saber que Jesús, sí es que nosotros tenemos que saber que Jesús nos guarda, pero también es la obediencia que nos mantiene en la fe, amén. Si nosotros mantenemos la obediencia, tenemos obediencia de la palabra de Dios, nosotros andamos bien, andamos caminando en las aguas. Y eso pasa varias veces en la Biblia, amén, que escuchan, que obedecen a la palabra de Dios, pero lo que pasa es que se olvidan, a veces fallan y se hunden, se dejan de la obediencia y caen. Pero a veces manteniendo la fe, la confianza, la obediencia en Jesús se pone difícil, mirando las olas, grandes, difíciles, grandes. A veces nos asustamos, a veces no podemos. Pero si usted, hermano, que nos está viendo, si usted también quiere tener esa confianza, querer esa ayuda para poder caminar en las aguas de la fe, amén. Si usted quiere tener esa ayuda, como nosotros, como Pedro, que pudo tener esa confianza, si se ha hundido, voy a pedir que incline ahí donde está. Voy a orar por usted para que pueda
tener esa ayuda que Jesús nos da para salir de las aguas, de la tormenta. Amén. Voy a pedir que incline, amén, y que tenga esa comunión con Dios, que clame a Dios para tener esa ayuda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Padre Santo, por lo que nos están viendo en esta noche, en esta tarde, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, porque los que están viendo que han sentido que se están hundiendo, que ellos tengan ese reconocimiento y que clamen a ti, Padre Santo, que clamen, que les des la mano para que ellos suben, para que no se unen, sino que caminen hacia ti, Padre Santo, y que tengan esa fe contigo, Padre Santo. Yo te pido que les ayudes y les des esa fe, esa confianza en ti, Padre, que les sigues, amén, ayudándoles y que ellos puedan mantenerse contigo y no hundirse. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si en esta tarde usted ha orado conmigo, pido que llame el número que está en pantalla. Amén. Que para una oración para usted, que tenga un hermano que le pueda ayudar y que sigue en la comunión y la oración con Dios. Dios les bendiga.